El movimiento alcista de Bitcoin está frenando actualmente. En anteriores vídeos estuvimos trabajando la siguiente estructura operativa, con soporte en la zona de los 60.787 y resistencia en los 68.255. Comentábamos que se está observando bastante presión compradora sobre esta zona operativa de los 62.200. Precisamente esa presión compradora fue la que frenó al movimiento bajista y durante el desarrollo de la fase B veíamos que el precio demostraba cierta fortaleza gracias a esta dinámica alcista que tenemos trazada. Ahora, en el día de ayer veíamos la ruptura de la resistencia, una ruptura que además es bastante importante, porque a partir de este evento es donde podríamos buscar oportunidades operativas. Os recuerdo también que fue una ruptura que fue acompañada de bastante volumen, veíamos picos de volumen muy importantes tanto en la vela anterior a la ruptura como en la propia vela de la ruptura. Pero comentábamos ayer que el precio estaba perdiendo un poquito de momentum alcista y precisamente por eso ahora mismo estamos viendo cómo el precio está lateralizando en esta zona operativa. A nivel operativo, nosotros esperábamos que quizás pudiese visitar la zona de la resistencia intentando consolidar esa ruptura, pero ojo, porque si tenemos una estructura de menor fractalidad que termine siendo una reacumulación, también eso nos podrá servir como gatillo de entrada para iniciar un movimiento de continuación alcista hasta niveles operativos más altos. Os recuerdo que principalmente teníamos un objetivo para el movimiento de continuación alcista, que era sobre todo esta zona de los 72.125 en el corto plazo. Eso lo estaríamos buscando o bien si terminamos viendo una reacumulación en esta zona, o bien si terminamos teniendo esa corrección hasta la zona de la resistencia que consolide esa ruptura y entonces buscaremos compras para ese objetivo alcista. Una muestra de fortaleza muy importante en el corto plazo sería rechazar esta zona operativa que tenemos por aquí, ya que como veis además tenemos un nodo de volumen muy importante y el rechazar esta zona nos estará indicando fortaleza en el corto plazo. También porque tenemos varias confluencias en esta misma zona. Ahora mismo, como veis, tenemos la zona del VWAP mensual, justo con la directriz alcista que trazábamos en anteriores vídeos. En la misma zona es donde tenemos este nodo y un poquito más arriba tenemos tanto la resistencia de la estructura anterior como también por aquí el VWAP semanal, que está un poquito más arriba desde lo que veíamos en el vídeo de ayer. Está en torno a los 69.200 aproximadamente. Eso sí, vamos a analizar esta estructura que se ha desarrollado en el corto plazo también. En este caso, de momento, las huellas no son positivas para un setup alcista. Ya el T secundario demostraba cierta debilidad, no es el mejor escenario posible, y luego en el desarrollo de la fase B tampoco llegó a alcanzar siquiera la parte alta de la estructura. Hemos visto que el precio ha visitado y ha roto temporalmente la resistencia, que en este caso estaría sobre los 71.170, pero como veis rápidamente lo rechazó y terminó reingresando. Eso sí, todavía no hemos tenido una muestra de debilidad que confirme la potencial distribución en esta zona operativa, porque después del test de consolidación esperaríamos que la muestra de debilidad llegase lo antes posible, y como veis aquí el precio ha vuelto a testear esta misma zona operativa, así que bueno, veremos si durante las próximas horas el precio consigue visitar por lo menos esta zona de soporte en los 69.600 y a ver cómo reacciona ya a esta zona operativa, porque como veis también tenemos muy cerca, como comentábamos antes, el VWAP semanal, una zona donde podríamos ver también presión compradora. Lo ideal para poder valorar compras sería ver una sacudida en zona de mínimos y rechazo demostrando fortaleza. En este contexto podríamos valorar compras en búsqueda de ese objetivo alcista, pero el problema será si terminamos viendo que esto confirma la distribución, que inicia el movimiento bajista y que en esta zona operativa que comentábamos ayer no vemos presión compradora. Si este es el caso y vemos que termina consolidando esta zona como una resistencia, entonces el contexto estará cambiando y por lo tanto la operativa también tiene que cambiar. Estaríamos buscando shorts en este contexto hasta por lo menos la zona del soporte de esta estructura, sería en torno a los 60.800, pero recuerdo lo que os comentaba antes y creo que también comentábamos en el vídeo de ayer, y es que en esta zona operativa ya veíamos presión compradora, así que quizás
Para proteger la operativa en este contexto, nos interesaría más protegerla ya una vez alcance estos niveles. Podríamos decir que a partir de los 62.720 aproximadamente. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas y ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Comenzamos revisando Trading Different y sus mapas de liquidaciones. Veíamos anteriormente cómo limpiaban toda esta zona de shorts y de hecho en el día de hoy también se llevaron la liquidez que veíamos en la zona de los 71.580 aproximadamente. Ha aumentado un poquito la liquidez en esta zona por parte de los long, pero de momento no es demasiada la cantidad. De hecho, como veis aquí tenemos algo similar, aunque está más distribuido, y seguimos viendo la zona de los 60.650, que es la zona en la que más liquidez hay por parte de los long. Por parte de los short podemos seguir subiendo y como veis a partir de estos 73.930 ya empezamos a encontrar mucha liquidez por parte de los short. En cuanto a la liquidez de 100x, el nivel en el que más liquidez veíamos era en esta zona de los 70.200, es la zona que acaban de limpiar hace escasos minutos, o sea que aquí creo que no hay mucho más que comentar. Respecto a la liquidez de 50x, limpiaron un poquito por parte de los short, pero por parte de los long vemos que la zona en la que más liquidez tenemos ahora mismo en el corto plazo es esta zona de los 69.550. Respecto a la liquidez de 25x, ha entrado aquí un poquito también en la zona de los 68.370. Por parte de los short vemos que también hay un poquito en la zona de los 72.950, pero donde más vemos es en los niveles que hemos comentado anteriormente. Y por aquí más de lo mismo, sobre todo a partir de estos 62.200. Ayer empezaba a llevarse parte de la liquidez que había de 10x por parte de los short, pero todavía estamos bastante lejos de esta zona que comentábamos en torno a los 74.400, que es donde más liquidez vemos. De igual forma nos pasa lo mismo con la zona de longs, ya que ya hemos comentado antes también este nivel y de momento pues nos queda un poquito lejos. Atentos a esto que estamos viendo en Bookmap, porque vemos muchas ventas en la zona de los 71.500, también en los 71.300 y algunas ventas sobre los 72.000 aproximadamente. Pero en general vemos bastante volumen de ventas intentando que el precio no suba de esta zona operativa. Después de este movimiento bajista empiezan a entrar algunas compras en la zona de los 69.150 y también en los 68.900. Ya ayer comentábamos en el Multibook que empezábamos a ver bastante volumen de ventas en la zona de los 72.050 y en los 73.000. De momento esas ventas se mantienen y han continuado retirando las compras que había en los 59.000 y en los 60.000, que también era otra zona que estaba bastante cargada en el pasado. En The Kingfisher actualmente en los mapas de medio plazo vemos más liquidez por parte de los long. Tenemos aquí un clúster en los 69.830. También tenemos aquí un pico importante en los 67.335 y en los 66.170. Ahora mismo hay un 56% de liquidaciones de longs. Sentimiento un poco neutro. Comentábamos ayer que veíamos bastantes ventas del spot de Coinbase. En estas últimas horas no vemos que hayan continuado vendiendo de forma agresiva. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en la zona de longs, sobre todo aquí en los 69.970. Vemos también un poco de liquidez sobre los 69.750. Aquí han aumentado las liquidaciones en el corto plazo en la zona de shorts, aunque como veis en este mapa no estamos viendo dónde, porque como veis hay un poquito en los 71.255. Esto me resulta un poquito extraño, quizás es que no carga respecto a la zona del mapa. Y vemos que los que más van apalancados ahora mismo están metiendo longs a punta pala. Y cuidado con esto, porque esta es la zona que comentamos que podrían limpiar en una potencial reacumulación. Y es que mirad dónde está aquí la liquidez, justo debajo de este mínimo. Vemos aquí en los 69.535 y sobre todo desde los 69.415 hasta la zona de los 69.260.